Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y espero que porque en realidad va a ser una plática, que en esta plática podamos em, tener un panorama más certero de lo que estamos llamando la era post-COVID, que en realidad pues estamos transitando hacia ella y que al terminar la plática podamos tener algún intercambio de ideas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la ven todos. Y bueno, ya me presentaron, yo soy la doctora Arlene Sánchez Valdés, actualmente estoy encargada del CIETUR, que es el Centro de Investigación de la Facultad de Turismo y Gastronomía. Y bueno, para poder hablar del COVID, siempre tenemos que regresar a esos datos relevantes. Para no verte siempre. Creo que hay que silenciar el micrófono. Ojalá que... Creo que ya. Hay que hablar de esos datos relevantes que tienen que ver con la pandemia, que a lo mejor ya lo sabemos, pero es importante contextualizarlos para construyendo los escenarios post-COVID, ¿no? Sin duda, algo que tiene particular esta pandemia es que se convirtió en una crisis económica mundial. De hecho, algo muy característico de esta pandemia es que después de la gripe española y la Gran Depresión es la gran crisis que vive el mundo. Hemos tenido crisis y en cuestión del turismo hemos tenido muchas crisis, ¿no? Por ejemplo, una gran crisis que se tuvo fue el atentado de las Torres Gemelas, pero fue una crisis focalizada, ¿no? En cierta parte del mundo, se contuvo el turismo a Estados Unidos, principalmente en Nueva York, pero no pasó de ahí. Después vinieron también ataques terroristas en Europa, que también hubo una contracción, algunos en Asia también. Luego ha habido fenómenos naturales también que han provocado crisis. Tenemos el caso, por ejemplo, de Haití, ¿no? La gran crisis que viene después de un temblor que al día de hoy no se han podido recuperar, pero igual son crisis focalizadas que requerían esfuerzos muy únicos, muy tropicalizados y con perspectivas al mediano y largo plazo relativamente estables al entender que controlando el problema en la región todo se iba a solucionar, ¿no? Pero no, en el caso de COVID es una crisis mundial, cosa que nos viene a romper todos los escenarios de análisis y nos viene a dar pues toda una nueva forma de pensar y hacer frente a las crisis. Sin duda, pues los sectores de servicio directo y movilidad fueron los más afectados, o sea, realmente todo lo que tenía que ver contacto y movilidad ha sido una historia terrible y obviamente pues el turismo es el más afectado, ¿no? Y estamos hablando de la era post-COVID, asumiendo que ya hay cierta recuperación turística, pero esto no está pasando en todos los sectores. Si nosotros analizamos lo que está pasando en la parte de el sector de cruceros, pues el escenario todavía es muy complejo, ¿no? Y no hay todavía un escenario en el corto plazo en donde ellos ya puedan estar hablando de una recuperación y estar dejando la crisis atrás. Es importante mencionar, y esto nos ayuda a entender un poco la importancia del turismo. El turismo en el 2018 en México representó el 8.7% del PIB, ¿no? Entonces, pues económicamente es una actividad sumamente importante para México y para otros países, ¿no? Y al ser el sector turístico uno de los más afectados, con pérdidas por más de 1 billón de pesos y al menos 840,000 empleos perdidos, que la verdad la cifra es muy conservadora, el PIB turístico cayó 28.4% en 2020. Y no ha caído más porque nos viene a salvar la economía de Estados Unidos, quien nos da la reactivación. En 2018, el turismo generaba 1 de cada 10 empleos del planeta. Fíjense que el turismo, digo en el mundo, pero en particularmente en México, desde que nosotros vemos el origen de los centros integralmente planeados, el turismo se ha visto como una forma de absorber esa masa de población desempleada en las regiones.
porque todavía se conceptualiza el turismo como intensivo en mano de obra al representar un servicio. Pero este escenario ya lo cambió la pandemia. Y también eso implica que repensemos el papel del turismo como generador de empleos. Y el 2020 fue el peor año para el turismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y además realmente la Segunda Guerra Mundial no es comparable, digo, estas fueron palabras del secretario de Turismo, pero difícilmente la Segunda Guerra Mundial es comparable con el entorno turístico, no puede ser comparable con el entorno turístico que se vive hoy en día, con toda la movilidad aérea y con toda la conectividad que hay en el mundo, ¿no? Entonces, realmente esta crisis nos viene a cambiar los paradigmas y nos pone a reflexionar qué hay que hacer y cómo vamos a partir de este cambio, a partir de este parteaguas, cómo se va a reformar la experiencia, el servicio y los productos turísticos. Todas las crisis, y esta es una metodología que de alguna forma la maneja mucho el psicotú, hablan de 3 etapas, ¿no? La preparación, que es previo, lo que se hace durante y la recuperación. Ahorita estamos asumiendo que ya estamos en una etapa de recuperación. Pero, ¿qué hicimos en la etapa de preparación? Cuando nosotros empezamos a ver las imágenes a finales de diciembre, principios de enero, de la gente confinada en Wuhan y conteniendo la ola de contagios y hablando de un coronavirus, la verdad es que nadie nos preparamos. Y digo nadie porque no solamente fue el caso de México, que no hubo preparación alguna, sino estoy hablando del mundo, ¿no? Uno de los países con las mayores tasas de contagios y que tuvo una crisis terrible de COVID durante marzo, abril, mayo, hasta junio, fue Italia. Y justamente por no prepararse. Italia tiene una comunidad asiática, principalmente china, muy grande. Se fueron de vacaciones en diciembre, a pesar de que ya se hablaba del virus. Regresan a Italia, principalmente en la Toscana, vienen los partidos de fútbol, la gente se desplaza a Nápoles y ahí van llevando el virus por todo Italia, ¿no? Y cuando uno se pregunta por qué la Toscana fue una de las regiones más afectadas, fue porque no hubo preparación. En México estuvimos igual, no nos preparamos realmente, ¿no? Empezamos a ver las noticias, empezamos a ver que poco a poco ya venía el virus, que ya se hablaba en otros países más cercanos, y sin embargo, en realidad, el primer caso en México, según recuerdo, lo tuvimos a finales de febrero y hasta finales de marzo viene ya el confinamiento y se empiezan a tomar medidas, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar, y sobre todo en el sector turístico, empiezo a encontrar unas cosas muy interesantes, ¿no? Previo a lo que le llamamos el confinamiento, yo me acuerdo que empecé a preguntar a la gente, principalmente a toda la gente de servicio de los restaurantes, y les decía, oye, pero pues ya el lunes no vas a cerrar, ¿no estás preocupado? Y me decían, no, esta crisis nosotros ya la vivimos con la influenza, pero no hay problema, en 2 o 3 semanas nosotros volvemos a abrir y no hay mayor problema, ¿no? Entonces, en el caso de México en particular, asumiendo que la crisis de la H1N1 surge en México y Estados Unidos, y aquí se toma el confinamiento, se para el turismo y que no hubo un impacto mayor, al inicio de la crisis muchas personas pensaban que el COVID iba a ser algo pasajero como la influenza. Y eso fue algo que no jugó a nuestro favor, al contrario. Muchos lugares, muchos restaurantes y hasta pequeños hoteles no hicieron adaptaciones rápidas en su servicio, como entregas a plataformas u otro tipo de cosas, porque asumían que en 2 o 3 semanas ellos cerraban y ellos iban a regresar a sus operaciones normales, ¿no? Y pasaron las 3 semanas y esto no pasó. Y lo peor es que no había certidumbre, no había información y no había un sinnúmero de cosas. Entonces, bueno, en nuestro caso la preparación, pues realmente ha sido, no la hubo, ¿no? Ni en México ni en la mayoría de las partes del mundo, ¿eh? No, no es algo que sea localizado aquí.
¿Qué pasó durante la pandemia? Una vez que nosotros ya decimos, bueno, no, esto ya sí va para largo y esto ya requiere otro tipo de medidas, muchas empresas empezaron a implementar protocolos sanitarios, ¿no? Muchos hoteles aprovecharon la parte de que tuvieron que cerrar, sobre todo las grandes cadenas, para prepararse a la reapertura, ¿no? Que más o menos se dio a principios de junio en muchos casos. Y fue justamente en ese periodo que se implementó la parte de protocolos sanitarios, contactless, o sea, sin contacto, y una serie de medidas que íbamos copiando y asumiendo de otros países, de otras historias que íbamos escuchando, y empezamos a entender que la crisis iba a durar más y necesitábamos reformular el servicio, ¿no? Los restaurantes empezaron con comida a domicilio, algunos se integraron a las plataformas Didi, Uber Eats y demás traen crecimientos de 2 dígitos impresionantes desde el año pasado y es justamente pues por todo esto de la crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué pasó también muchas empresas? Muchas empresas rápidamente reestructuraron sus estructuras de costos y desafortunadamente la forma más fácil de bajar los costos fue despidiendo gente. Y aquí no es juzgar al empresario, porque el empresario muchos empresarios se quedaron sin ingresos y muchos de ellos se quedaron con ingresos muy pocos. Y ahorita vamos a ver que no hubo apoyos y los gastos seguían y de alguna forma pues tenían que mejorar sus estructuras de costo. Y si tenían que pagar impuestos, tenían que pagar renta, tenían que pagar luz, tenían que pagar un sinnúmero de cosas, la forma más fácil de bajar los costos fue despidiendo gente. Yo tengo registros de grandes hoteles, de cadenas de grandes complejos hoteleros en hotel que antes de la crisis operaban con alrededor de 2.500, 3.000 personas y hoy a partir de la etapa de recuperación están operando alrededor de 600, 800 personas. Entonces, imagínense nada más cómo viene toda esta parte laboral que se complica muchísimo, pero además la parte de la digitalización que nos orilló impresionantemente el confinamiento está haciendo que muchos de estos empleos no se vayan a recuperar. Y pues no nos vamos a lamentar, ¿no? Simple y sencillamente vamos a entender hacia dónde va el mercado, cómo generamos valor y cómo vamos a poder recuperar estos empleos, porque los empleos como los conocíamos no necesariamente van a volver. Y algo muy interesante aquí en México, la verdad es que gran parte se gestionó de manera individual. Cada quien asumía lo que podía y hacía lo que entendía y realmente no había en ningún orden una directriz de qué hacer y cómo hacerlo con claridad, ¿no? No había, es más, hasta los mismos semáforos al día de hoy crean mucha incertidumbre, ¿no? Hoy estoy en verde y la próxima semana y cómo cambia mi prestación de servicio y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, ¿dónde estamos? Pues en la etapa de recuperación, pero la crisis nos va a dejar muchos aprendizajes que ahorita vamos a reflexionar en algunos de ellos. ¿Qué pasa durante la pandemia y por qué el sector turístico, si en todo el mundo está afectado, en México es aún más? La política pública se enfocó a programas sociales. O sea, en México no hubo apoyo al empleo. Aquí yo pongo las estadísticas que marca Deloitte. Deloitte hace todo el estudio y el análisis. Perú pone el 12% del PIB y nosotros no llegamos ni al 1% del PIB, ¿no? Luego viene Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana y todavía entre República Dominicana y México hay muchos países de África y nosotros realmente no hubo un paquete de estímulos fiscales para salir de la crisis y eso pues todavía ocasionó algún problema. Para ser un poco justos, la postura del gobierno nuestra postura fue muy conservadora porque a nosotros adquirir deuda nos sale muy caro, lo cual es verdad, o sea, el costo de nuestra deuda es mucho mayor que otros países, no que Perú, no que Brasil, no que Costa Rica, pero sí que Alemania o España o algún otro país. Y la otra justificación es, nuestra decisión fue muy acertada porque Perú se endeudó pensando que la crisis iba a durar 3 meses, ¿no? Y la crisis va a llevar año y medio y todavía no salimos de ella y no hay dinero que alcance.
También les quiero comentar que cuando nosotros hicimos en mayo del año pasado el primer estudio para ver cómo habían apoyado a las empresas en otras partes del mundo, tuvimos gente de Finlandia, España y Alemania, ¿no? Y es muy curioso, Finlandia y España se quejaban muchísimo de los apoyos, ¿no? O sea, a pesar de que para nosotros, si vemos esa clase de apoyos, decíamos, wow, te están dando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el pago a los empleados lo absorbió el gobierno en el caso de España, estímulos fiscales, no pago de impuestos, etcétera, etcétera. En Finlandia hubo apoyos de primera vez de 2,000 euros para reestructurar tu forma de operación, ¿no? Básicamente comprar desechables, cucharas y hacer tus menús en línea. Y los únicos que no se quejaban de los apoyos eran los alemanes. Los alemanes sí tuvieron apoyo y siguen teniendo apoyos muy importantes y por eso la parte económica no ha sido un problema tan fuerte allá. Pero obviamente, pues nuestra economía no es la de Alemania, ellos tienen un mayor acceso al dinero y pueden hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, a pesar, definitivamente hubo faltas de apoyo, pero pues también las condiciones económicas del país hacen complejo tener acceso a todos los apoyos que quisiéramos, ¿no? Pero, ¿qué viene aquí después de ya en la época post-COVID, no? O sea, desde finales del 2020, la actividad turística se reanudó a partir de mercados internos, algo que hizo México. México no tuvo restricciones, México dejaba entrar a todo mundo y salir a todo mundo. Realmente México no tuvo ninguna restricción y sí como una forma de no afectar aún más el turismo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, China hoy en día sigue cerrado. Japón también tiene serias restricciones para ingresos de turista. México no. México dejó abierta las fronteras y eso permitió que desde finales de 2020 la actividad turística se reanudara. La recuperación de flujos internacionales se está dando de forma gradual, pero no de manera uniforme en todo el país. A ver, la recuperación que está teniendo en el caso de México, los números nos dan experiencias positivas en los destinos turísticos que ya conocemos, ¿no? Los Cabos, todo Riviera Maya y bueno, en realidad Cancún, Riviera Maya y toda esa zona, Vallarta principalmente, ¿no? Ya sabemos que esas zonas son los que están teniendo una recuperación gradual y se empiezan a ver signos positivos, ¿no? Sin embargo, esto no es en todo el país, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar un poco de todo lo que están viviendo los pueblos mágicos y cómo se empieza a dar esa recuperación turística y no está siendo uniforme y nos hace pensar un poco de la importancia de diversificar el producto. A pesar de todo lo negativo, en el 2020 México se convirtió en el tercer país más visitado, después de Italia y Francia. ¿Y por qué se convirtió en el país más visitado? Por la recuperación que se está dando en Estados Unidos. Yo aquí les pongo la gráfica. Acuérdense que la frontera sigue cerrada, ¿no? Está para cosas esenciales. Entonces, nuestro único indicador es lo que pasa vía aérea, ¿no? Y nosotros estamos viendo cómo ha incrementado y cómo siguen siendo los estadounidenses los que nos están llenando nuestros destinos turísticos y quienes nos están ayudando a la recuperación. Se ha criticado por mucho tiempo que no diversificamos la nacionalidad de nuestros turistas, lo cual es una reflexión que nos debe de quedar, ¿no? Dependemos totalmente del mercado estadounidense, lo seguimos haciendo. No tenemos visitas canadienses porque el regreso de un canadiense a su país obliga a un confinamiento. Los canadienses también son un segmento que nosotros tenemos muy importante después del estadounidense. Pero ellos sí han tenido medidas restrictivas. Creo que el día de ayer ya se suspendió el que si regresas no te tienes que hospedar en un hotel que te asigne el gobierno o una cuarentena obligada. Entonces, ¿por qué el turismo no tiene números tan negativos a nivel global, aunque se está enfocando en algunas zonas? Porque el estadounidense está viajando.
Y está viajando por muchas cosas, ¿no? Está viajando porque ellos ya están llegando al 58% de su población vacunada. Digo, la meta era el 70, no lo han logrado, pero llevan el 58% y quien no lo ha hecho es porque no ha querido, no porque no ha habido vacunas, pero también, pues ellos le invirtieron a la vacuna y las acapararon, ¿no? Entonces, ellos tienen un pronóstico de recuperación muy rápida debido a que esta pandemia nos está salvando la ciencia y en este caso la vacuna. Si no hubiéramos tenido la vacuna y la ciencia, esto seguiría siendo algo muy crítico. Y los estadounidenses lo supieron hacer muy bien, ¿no? Invirtieron todo lo que debieron invertir en Moderna BioNTech para tener su propia vacuna, han invertido en la parte de aplicación, han invertido muchísimo dinero en estímulos al desempleo, ha habido muchas ayudas económicas y eso ha beneficiado muchísimo. Y el mercado natural para visitar es México. Y ahorita con todas las restricciones que hay en Europa y Asia, pues México se convierte todavía en una mejor opción. Entonces, por eso podemos ver ya números positivos en el turismo. ¿Cuánto tiempo se van a mantener? Seguramente se van a mantener este año, pero no quiere decir que esto sea un crecimiento sostenido o algo que nos vaya a dar una certeza mediano y largo plazo. A mí hay algo que me preocupa muchísimo. Se habla mucho de la recuperación post-COVID y se habla mucho de los protocolos sanitarios y se habla mucho de ahora la tecnología. Y cuando nosotros buscamos, casi todo mundo habla de las mismas reglas. Pero la verdad, nosotros debemos entender que hay muchos fenómenos que afectan al turismo y que por el COVID se han potencializado, ¿no? Hay fenómenos naturales, sismos, huracanes y sargazo, y si no, vayámonos a la Ribera Maya, que en plena etapa de recuperación tienen toda una crisis de sargazo. Los fenómenos de salud, que obviamente ahí es donde entramos la crisis del COVID, pero hay dos que son fundamentales, que son los sociales y principalmente la parte de la inseguridad y las políticas públicas, ¿no? Y todo lo que está pasando de alertas de viaje por los problemas de inseguridad que ya estamos viendo en algunos destinos turísticos donde no lo veíamos, que es el caso de Cancún. Hoy en día ya vemos problemas sociales de inseguridad y se pueden estar generando políticas públicas de alerta de viaje que van a hacer más compleja nuestra recuperación del post-COVID. Ahora, en los pueblos mágicos y del Estado de México, la situación tampoco es muy diferente, ¿no? O sea, realmente necesitamos atacar la parte de la inseguridad y necesitamos ver cómo se va a solucionar esta parte a través de sinergias, gobierno, iniciativa pública, gobierno estatal, gobierno federal, porque esto es una problemática que ha venido creciendo y que no se ha podido controlar. Y eso inhibe el desplazamiento, ¿no? Inhibe que la gente busque pasar un fin de semana, inhibe el consumo e inhibe una serie de cosas, ¿no? Y lo estamos viendo en Valle de Bravo. Las últimas elecciones no le dan una promoción muy buena al destino, ¿no? Y también lo vimos hace poco en Llano Grande, cercano a Ixtapan de la Sal. Y así si me voy a cada destino, podemos empezar a ver que hay las alertas y que si no las atendemos, vamos a estar espantando al turista y por más que hagamos, se nos va a dificultar muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos pensar en la recuperación solamente en términos de qué vamos a hacer, ¿no? Si necesitamos todo un entorno donde entran todos los actores del turismo para dar las condiciones para que esto se dé. Y si esto no se da, pues difícilmente vamos a tener una recuperación rápida y sostenible a lo largo del tiempo. ¿Qué reflexiones tenemos? Los vínculos del turismo con la sociedad hace que esta crisis también ponga en peligro la contribución del sector a los objetivos de desarrollo sustentable. Los de igualdad de género, alguien que ha batallado en esta crisis han sido las mujeres. Mucho del empleo turístico en nuestros pueblos mágicos y en nuestros destinos turísticos es por mujeres.
y pues han sido las más afectadas, ¿no? Muchas de ellas se han quedado sin ingreso y han tenido que regresar a condiciones de pobreza. Y eso es algo muy triste porque gracias al turismo habían podido encontrar otra forma de vida y hoy en día pues la crisis lo ha puesto en peligro. La reducción de la desigualdad en los países, yo creo que si algo nos deja la crisis es lo desigual que somos los países en el sentido de acceso a muchas cosas, ¿no? Algo muy básico, la vacunación. Muchos países hemos quedado rezagados en la vacunación, sí, por no hacer las compras como se deben de hacer, pero también porque países lo han acaparado, ¿no? Y entonces, obviamente, esto también hay que tomarlo en cuenta y también impactan en la paz y la justicia. El turismo es un medio de estabilidad social y es un medio de paz. Los destinos turísticos, y si nosotros vamos a muchos destinos turísticos aquí del Estado de México, como Ixtapan de la Sal, de algunos otros, los destinos turísticos se vuelven polos de atracción de comunidades cercanas. El campo cada vez pierde más competitividad y esos municipios están transformando su actividad económica, ¿no? O sea, ya realmente ya no hay nada de actividades primarias. Y entonces la gente va a estos destinos donde llegan los turistas, donde hay hospedaje, donde hay hoteles, pues por fuentes de empleo, ¿no? Y al final del día hoy, a partir de la crisis, igual se desplazan a sus comunidades sin ingresos, sin empleos, con toda la problemática que aquí se genera, ¿no? También nos obliga a pensar formas más sustentables de hacer turismo. Em, Realmente la sustentabilidad no ha permeado en los pequeños destinos turísticos y sí ha permeado la sustentabilidad en los grandes polos de desarrollo, pero por iniciativas de las grandes cadenas de hoteles. Y esa es una reflexión que nos debe de quedar, ¿no? Nosotros pensamos que hacer turismo sustentable es más caro, pero a veces las inversiones que nos llevan a la sustentabilidad, paneles solares, calentadores y un sinnúmero de acciones, de alguna forma al final del día nos permiten tener estructuras de costos más bajas y nos permiten ser más amigables y alargar los ciclos de vida de los destinos. Y hay que entender los hábitos de consumo. Aquí hay algo muy interesante. Para hablar del escenario post-COVID necesitamos entender qué está pasando en el consumo. O sea, el consumo ha tenido un cambio radical. El surgimiento de nuevas formas de oferta turística como la renta de casas a través de plataformas impactará significativamente en la competitividad de la oferta turística actual, al menos en los pequeños destinos turísticos. Si nosotros vemos el caso de Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal, principalmente aquí en el Estado de México, la penetración de estas plataformas, principalmente Airbnb, están desplazando la forma de hospedaje tradicional. Y no, y no se trata de prohibirlas o inhibirlas, sino se trata de lograr un equilibrio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente llega a este hospedaje, a este tipo de hospedaje, los empleos que se crean son bajamente remunerados, se pagan muy pocos impuestos, pero además la gente no sale y entonces no hay derrama económica en la población y en los comercios locales, ¿no? La gente generalmente se queda y entonces la derrama económica es aún menor. Los primeros momentos de la crisis, el dueño de Airbnb, uno de los creadores de Airbnb, decía, me ha costado años crear mi empresa y se destruyó en un mes. Pues no, no se destruyó en un mes, se puso en pausa, porque en realidad el hecho de que tú puedas escoger irte a una casa solo, no tener contacto con la gente, que la alberca sea tuya o que no tengas que compartir un buffet y este tipo de cosas, le ha dado mucha seguridad a la gente. Y fíjense nada más las preferencias de hospedaje según el tablero del consumidor, Consumo y Viaje 2021, la gente busca un hospedaje privado en un 33%, mientras está buscando un hotel en un 38%. O sea, ya estamos llegando a niveles de igualdad, cuando en México no existe la penetración de la tecnología que existen en otros países. Y esto es una tendencia. La gente está buscando hospedaje privado y si la gente está buscando hospedaje privado, ¿qué tienen que hacer los hoteles?
de oferta diferente y qué deben de asegurar en cuestión de protocolos sanitarios, promociones, diversificación del producto para equilibrar el mercado y que no pierdan, ¿no? Porque al final del día la infraestructura del hotel ahí está y necesitamos optimizarla. ¿Qué otra cosa hay que entender? Que el comercio online ya es parte de la prestación del servicio, además de permitir una mejor toma de decisiones y predecir el comportamiento del consumidor. Esta tecnología, los primeros estudios que hablábamos en agosto más o menos, los primeros estudios nos hablaban que avanzamos 3 años en la adopción de la tecnología por la crisis. Hay sectores que esta crisis los transformó radicalmente. Ejemplo, los bancos. A partir de la crisis del COVID, la gente se fue a apps y los bancos están reestructurando todos sus servicios y todas sus sucursales porque la banca se digitalizó y esto no hay vuelta atrás. Pero en el sector turístico es lo mismo, ¿eh? O sea, ya un pre-check-in, el que no tenga contacto la gente cuando llega al mostrador, muchas cosas que tú puedes, un registro sanitario para ver que llegaste, si hay contagios, si no hay contagios, todo eso ya llegó y ahí se va a quedar. Y lejos, a lo mejor, de lamentarnos, debemos de estar pensando cómo vamos a incorporar la tecnología para aprovechar esto, ¿no? Y lo mismo pasa en los restaurantes. O sea, yo sé que las plataformas a veces son hasta abusivas, ¿no? Uber Eats, Didi, todas ellas, pero también hay que entender que están creciendo y que captan un segmento del mercado muy interesante. Entonces, lejos de pelearnos con ellas, ¿cómo nos vamos a integrar para poder acceder a ese mercado que no podíamos estar accediendo de forma natural? No es tan fácil. No es tan fácil porque requiere adaptaciones del empaque del producto, cómo haces que el producto llegue a buena temperatura, que el costo sea adecuado, etcétera, etcétera. Pero si la sabemos aprovechar puede ser muy benéfico. De hecho, ahora en la crisis, ahora durante el confinamiento, he visto el surgimiento de muchas empresas de gastronomía en este esquema de dark kitchen, ¿no? O sea, que no tienen un punto de venta y todos se publicitan a través de Instagram principalmente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ellos al final del día sus cocinas no son visibles, pero tienen contacto con el cliente a través de entrega a domicilio. Y hay conceptos muy interesantes, sobre todo en la Ciudad de México, donde hay panaderías que ya hasta tienen reviews en grandes revistas y no tienen un solo punto de venta. Si quieres saber de ellos es por Instagram. Y eso lo debemos de entender. La tecnología llegó y ahí se va a quedar. Y vamos a adaptarla y vamos a adoptar lo que mejor nos convenga para solventar y poder vivir este escenario post-COVID. Hay otra cosa muy interesante en la parte turística, las experiencias virtuales como medio de interacción social. Esto le ha pasado mucho a los museos del mundo. Los museos del mundo por primera vez cerraron sus puertas por mucho tiempo y ahora los museos del mundo, el Museo del Prado tiene videos en TikTok, por ejemplo, ¿no? Algo que no pensábamos que iba a ser. Y ya tienen muchos contenidos, ya hay muchos recorridos virtuales, pero también hay mucha promoción a través de esos medios que ahora conectan con la gente, que es Instagram y TikTok, ¿no? Y entonces ellos se promocionan y empiezas a crear lo que le llaman el awareness, el decir, aquí está el Museo del Prado, ahora no puedo ir, pero se vuelve algo que yo quiero visitar. Y yo creo que eso es algo que todavía nos hace mucha falta en los destinos, en los pequeños destinos turísticos. Seguimos pensando en formas de hacer promoción tradicionales, cuando hoy en día hay otras formas muy cortas y muy efectivas de conectar con el cliente. No son gratis, porque la gente siempre me dice, ay, pues hacer un video en Instagram o en TikTok es muy barato y lo hacemos. No, no, hacerlo bien cuesta, requiere producción y requiere pensar y un análisis del consumidor y entender realmente lo que quieres, pero son medios muy efectivos y son mucho más baratos que cualquier otro medio. Entonces, este es un gran parteaguas, ¿no? Podemos empezar a migrar nuestros espacios físicos a la virtualidad con miras
de crear ese awareness y esa expectativa para que el cliente nos quiera visitar, para que venga, para que vayamos teniendo un lugar en la mente del consumidor. Obvio, en la parte de promoción, y yo aquí sí quiero ser muy clara, es muy importante en la época de post-COVID. Pero cuando yo visito los pueblos mágicos, me dicen, es que el problema es que el gobierno no hace promoción, entonces no viene gente. Y yo les decía, pero es que su producto turístico no está diversificado, se agota muy rápido. Entonces, ¿para qué quieren más gente si no tienen nada más que hacer la gente, no? Entonces, toda esta parte hay que irla nivelando, ¿no? Hacemos promoción, pero a la vez hacemos festivales de música. Hacemos promoción, pero a la vez diversificamos nuestra oferta y entonces ya tenemos spas, turismo de aventura, ya tenemos otros productos más interesantes y tenemos otro tipo de actividades que no hagan que nuestros pueblos mágicos los agotemos en medio día y tengamos una derrama económica muy pequeña. Hay que estandarizar y normalizar los protocolos sanitarios. Yo sé que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo han hecho un esfuerzo por estandarizar y normalizar los protocolos sanitarios y eso debe de ser algo que se nos debe de quedar. Hay ciertas normas que no debemos de perder aún cuando sigamos en semáforo verde de aquí a fin de año, ¿no? A lo mejor en enero ya no va a ser importante tomar la temperatura, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio, el decirle al cliente que está seguro y que no va a haber contaminación es algo sumamente importante. Y los nuevos destinos turísticos ya incorporan la tendencia en su oferta, pero los más antiguos de verdad están corriendo el riesgo de volverse obsoleto si no están entendiendo esta parte. ¿Qué oportunidades nos está dando este escenario? ¿No? Transformar la relación del turismo con la naturaleza, el clima, pero sobre todo con la economía. Algo que nos debe de dejar claro esta crisis es que debemos de repensar el papel del turismo como medio de empleo. Ya nos debemos de olvidar de esa parte de que es intensivo en mano de obra y podemos absorber a toda esa gente que tenemos desempleada. No, necesitamos pensar que ahora van a ser diferentes los empleos que vamos a requerir en el turismo. Y también las empresas deben de diversificar, las empresas y los destinos deben de diversificar sus productos turísticos para evitar la precariedad y la estacionalidad. Y debemos de buscar un empleo inclusivo y diverso. Los empleos en el sector turístico siguen siendo muy precarios y muy estacionales, no solamente en los grandes polos de desarrollo. Aquí en el Estado de México tenemos una estacionalidad muy alta en Semana Santa y diciembre. Lo que debemos de buscar es tener flujos de gente continuo todo el año a través del desarrollo de actividades y una serie de acciones, porque si no, lo único que estamos propiciando es esta parte que nos dificulta toda la parte del empleo. Yo me acuerdo, bueno, a principios de año anunciaron la iniciativa que para reactivar el turismo se iba a contratar, si mal no recuerdo, alrededor de 50,000 jóvenes construyendo el futuro para que apoyaran a las empresas turísticas a la reactivación. Bueno, ese programa en pequeños destinos turísticos, la única evidencia que yo tengo es que propicia el desempleo y la precariedad laboral. A lo mejor en los grandes destinos turísticos funciona porque las grandes empresas tienen a sus empleados de base y entonces entran estos jóvenes, los capacitas y demás. Pero yo en los destinos turísticos yo he visto que cuando llega un joven de Construyendo el Futuro, despiden a alguien del hotel, porque es muy fácil tener un empleado que te lo paga el gobierno. Y para acciones repetidas, para empleos que no requieren gran capacitación, por ejemplo, checar reservaciones en línea y algún tipo de cosas, no importa a lo mejor tener empleados con grandes conocimientos y grandes capacitaciones, al menos así los ven muchos de los empresarios, ¿no? Y para ellos es un muy buen negocio
reducir su plantilla y que parte de su plantilla la absorbe el gobierno, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con este tipo de recuperaciones. No funciona para todo el país es diverso, el país es complejo y lo que puede funcionar en un lado, en otro lado puede ser contraproducente, ¿no? Y aquí debemos de cuidar esta parte de la precariedad laboral en los destinos turísticos, porque muchos empleos se van a sustituir por la tecnología. Entonces, si vamos a tener menos empleos en estos pequeños destinos turísticos, al menos que estos empleos no sufran de todos estos problemas. ¿Y cómo no lo van a sufrir mientras el empresario tenga flujo de dinero, ¿no? Mientras el empresario siga teniendo visitantes, siga teniendo consumo y tenga una posición económica estable, se deberá de estar reflejando en mejores condiciones laborales. También necesitamos mejorar la imagen del sector y de los destinos. O sea, ya vimos todos los fenómenos que lo afectan, pero también es el momento de empezar a construir un mensaje colectivo que nos hable de la importancia del sector y los destinos, ¿no? Con acciones disruptivas y medios de comunicación disruptivos que conecten con la gente y podamos cambiar mucha de la percepción que tienen las personas de los pequeños destinos, ¿no? Los grandes destinos ya sabemos cuáles, ya están consolidados, muchos de ellos reciben publicidad gratuita, eh, a- a- tienen un crecimiento orgánico a partir de todo lo que comparten de los grandes destinos de nuestro país, pero los destinos chiquitos necesitamos trabajar en esa parte, hay que tener una estrategia de medios propios, pagados y que de alguna forma también nos lleve a un crecimiento orgánico y logramos esta promoción. Hay que entender también que la cultura y el patrimonio forman parte de la experiencia turística. Hemos dejado al lado la cultura y el patrimonio, en particular la gastronomía. La gastronomía no se ha incorporado a la experiencia turística de nuestros pueblos mágicos, ni de nuestros grandes polos de desarrollo, pero sí tenemos unos casos de éxito que ahorita les voy a mencionar. Pero la gastronomía ha quedado totalmente relegada. Las actividades del campo también. Y entonces no estamos entendiendo a la cultura y el patrimonio como parte de la experiencia y a lo mejor estamos ahí perdiendo algunas oportunidades de captar otros segmentos de mercado y de alguna forma lograr ese reconocimiento que tanto hemos peleado de cultura y patrimonio. Y ahorita la gente está buscando eso, porque la crisis es una reflexión que nos deja, ¿no? La gente está buscando nuevas formas de consumo, más sustentables, más acorde a la naturaleza y ahorita es la gran oportunidad de empezar a crear productos y servicios que incorporen la cultura y el patrimonio. Y la gastronomía se inserta en el patrimonio, ¿no? ¿Y cómo se puede incidir en la competitividad del sector? La verdad se requiere inversión. Y no se requiere inversión de te voy a apoyar con 10,000 pesos, 20,000 pesos, una computadora, ¿no? Se requiere inversión y transferencia de tecnología, o sea, se requiere una función ya de asesorar, de llegar a diagnósticos, de entender y apoyarte, sí, con recursos, pero también en dónde vas a focalizar esos recursos y cómo esos recursos van a incidir en la competitividad del destino. Y definitivamente, pues sin inversión va a ser muy complicado que podamos salir de esta crisis. Y la verdad es que los empresarios ahorita no tienen dinero para invertir o realmente se han quedado cortos de efectivo y en épocas de crisis, pues lo que más cuidas es el efectivo. Entonces aquí sí se va a requerir de ayudas de otras entidades de gobierno e insisto, no es dar dinero por dar, sino generar un programa que te permite entender dónde poner los recursos y a partir de ello lograr salir de esta parte. Y yo he insistido desde hace muchos años y yo creo que la crisis sanitaria nos los deja más claro. Necesitamos certificaciones de calidad que realmente incidan en la intención de compra. La Secretaría de Turismo tiene certificaciones de calidad muy interesantes, muy utilizadas y muy útiles, como el distintivo H y luego viene Moderniza y Punto Limpio, pero la mayoría de estas certificaciones no inciden en la intención de compra.
El tenerlas o no tenerlas no necesariamente son un medio para que yo decida consumir ahí o no. Y ya lo hemos estudiado por todos lados. El distintivo H nos sirve mucho en las cadenas hoteleras y en los comedores industriales porque generalmente es algo obligado para las licitaciones o para las cadenas hoteleras, ¿no? Pero en los pequeños establecimientos que componen la oferta turística de estos pequeños destinos, esas certificaciones son irreales y además no inciden en la parte de compra. Necesitamos evaluar qué quiere el cliente ahora. Y ahora el cliente quiere ver productos locales, empresas amigables, socialmente responsables. Y eso, ¿cómo lo traducimos en un sello de calidad que permita comunicarle al cliente que lo hacemos? Y eso pues requiere de trabajos de expertos, de la iniciativa privada y del gobierno. Aquí no hay soluciones mágicas para realmente poder hacer frente al escenario post-COVID, porque yo insisto, hay cosas muy básicas por hacer, ¿no? Los protocolos sanitarios y la tecnología, ¿no? Incorporar a la tecnología. Pero lo demás requiere ya de un trabajo en conjunto y organizado si realmente se quiere tener un beneficio en el mediano y largo plazo. Y aquí, fíjense, ya nada más para cerrar, yo creo que nosotros tenemos un potencial de hacer las experiencias turísticas en estos pequeños destinos sumamente interesante y yo creo que más bien no hemos sido lo suficientemente creativos. Aquí este es un ejemplo de cómo mezclan cultura, turismo y gastronomía. Este es de Redisor Hotel Group, que a través de la marca Curbus Collection apoya la cultura y la biodiversidad locales y producen alrededor de 180,000 abejas en 3 colmenas, están produciendo esta miel que la pueden vender. ¿Por qué? Porque la miel es un producto importante en Edimburgo, decidieron que podían tener otro tipo de productos, que pueden generar otra derrama y decidieron incorporar productos gastronómicos. Si nosotros viéramos en cada lugar de nuestros pueblos mágicos, tenemos un sinnúmero de potencialidades para crear no solo experiencias turísticas, sino productos gastronómicos que nos ayuden a tener mayores ingresos y en el mediano y largo plazo nos ayuden a comercializarlo en otros medios. Yo siempre he creído que nosotros siempre pensamos que el turismo debe de ser nuestra única fuente de ingreso y eso es un gran error. O sea, igual que cualquier actividad, no podemos tener los huevos en la misma canasta y debemos de diversificar el riesgo. Y una forma de diversificar el riesgo es a través de la diversificación de los productos. Debemos de generar nuevos productos que no solamente se puedan comercializar ahí como parte de la experiencia turística, sino también puedan encontrar otros canales de comercialización y nos permitan tener ingresos en otra época del año. La crisis nos dejó esto. Yo estaba hablando con un empresario en Finlandia y él me decía que como cerró la taquería unos meses, solo tenía la parte de la entrega a domicilio. En los meses que duró cerrado, se dedicó a hacer salsas que ahora venden en supermercados finlandeses. Y él me decía, si yo no hubiera tenido esta crisis, yo nunca hubiera sacado mi marca de salsas y ahora tengo mi restaurante y mi marca de salsas que lo comercializo en los restaurantillos, en las cadenas de supermercados locales de Finlandia. El ejemplo que nos da esta persona en la parte de la gastronomía y muy lejos de este mundo, bueno, al menos de México, es una reflexión también para lo que está pasando aquí. Vamos a pensar diferente, qué productos más podemos ofrecer y cómo los podemos vender. He visto casos empíricos, pero nos falta inversión en el empaque, nos falta inversión y know-how en la etiqueta y nos falta know-how en la comercialización. Pero si trabajamos en eso, créanme, todas las bebidas locales pueden salir de las fronteras. Hay también aquí cerca del centro ceremonial Otomí,
hay toda una empresa que, bueno, una empresa, es una comunidad que hace productos de spa muy buenos, pero pues el frasquito es muy, muy rústico, ¿no? Entonces no encuentra comercialización más allá de la gente que pasa y lo compra, ¿no? Bueno, ahí es la gran oportunidad. ¿Cómo vinculamos? O sea, tenemos un flujo de gente que va por esa zona, compra el jaboncito, compra el champú, compra todo eso. Bueno, además de ahí, ¿cómo lo podemos migrar a otra escala, no? Y eso es lo que ya debemos de estar pensando. Fíjense que en México, un ejemplo muy interesante que ha resultado muy resiliente en el escenario post-COVID es el turismo vinícola en México. Yo tengo este caso del viñedo de Tierra Adentro, que está en Zacatecas, y fíjense, el viñedo tiene 3 fuentes de ingreso. Y ahí es el claro ejemplo de cómo debemos diversificar nuestros ingresos, porque a veces el turismo es muy estacional y nos causa, necesitamos pensar otras fuentes de ingreso. Tierra Adentro tiene su producto embotellado, que lo venden en las supers europea, y bueno, ahorita exportaron este año 45 botellas a Suiza, pero realmente su mercado es nacional. Tiene tours en el viñedo con toda la experiencia gastronómica, restaurantes, recorrido en trenecito y demás, pero en el mismo viñedo siembran tomate para exportación. Entonces, si nosotros vemos a esta empresa ha logrado diversificar. Ha visto aprovechar el turismo, ha visto aprovechar el producto. Los vinos también es algo muy complejo porque es algo estacional, ¿no? Tú cosechas en la vendimia, que es generalmente en agosto, produces en botellas y el resto del año, bueno, almacenas el tiempo que deba de estar en la barrica, pero el resto del año realmente tienes una capacidad ociosa muy interesante, ¿no? Que es cuando la puedes aprovechar para la parte de bodas, también tienen bodas, experiencias turísticas, pero también tienen botellas, em, cremas para mano, aceites de olivo, todo lo que esto deriva. Y así debemos de empezar a conceptualizar cómo vamos a diversificar para que no tengamos el riesgo solo en un producto y en un servicio. Y si en el mediano o largo plazo nos viene otra crisis que nos vuelva a parar por alguna temporalidad del turismo, nosotros tengamos otros productos que nos puedan mantener la actividad económica y que no necesariamente están desvinculados ni se contraponen con el turismo, ¿no? Debemos ya empezar a pensar en diversificar y mitigar el riesgo. Y LA Cheto es también otro ejemplo, ¿no? O sea, toda la experiencia turística y gastronómica que se está haciendo en el Valle de Guadalupe, más sus visitas a las bodegas, conciertos, más la vendimia, más toda la parte de comercialización en los centros, ¿no? Entonces, hay formas de diversificar el turismo y hay formas de poder ir abriendo un abanico de opciones que nos permitan no tener un riesgo tan alto ante futuras crisis, confinamientos y demás. Otro caso aquí también es el tequila, nada más que el tequila no lo quise poner porque ya todas las grandes casas de tequila ya no son mexicanas, ¿no? Ya en realidad pues ya todas son extranjeras, pero las haciendas y la experiencia turística sí es mexicana. Y entonces, pues también, ¿no? Han complementado la parte de la venta del producto con la experiencia turística, con bodas, con, bueno, el tren, o sea, han hecho toda una diversificación de productos muy interesantes que nos habla de que el turismo no solamente debe ser la experiencia turística ahí, ¿no? O sea, tú puedes hacer un sinnúmero de cosas que tú puedes trabajar, que tú puedes diversificar y que te pueden ayudar a mitigar riesgos. Oaxaca también está haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, lo que se está haciendo en Tilcajete. Oaxaca, bueno, es una belleza, pero la parte del turismo ha sido severamente afectada por los problemas sociales que ya vimos, ¿no? Pero hay regiones que han sabido integrarse a las tecnologías, entonces ahora hay mucha venta de principalmente alebrijes a través de medios electrónicos, pero también crean la experiencia turística en el punto de venta para quien la quiera vivir. Entonces ahora hay que pensar, hay que diversificar, hay que encontrar nuevas formas de hacer turismo, hay nuevas formas de soportar
vida turística y debemos de estar preparados para nuevas pandemias. Y la forma de estar preparados para nuevas pandemias, que ojalá y nunca pasen, es a través de la diversificación. Entonces, pues bueno, básicamente esta sería mi plática por el día de hoy y yo más bien pues abro un poco el micrófono para preguntas. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.